Hoy te voy a contar una historia tan sexy como perturbadora, algo que te hará cuestionarte hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el deseo. Esto es lo que le pasó a Javier, un tipo que pensó que había encontrado el paraíso en la Deep Web, pero terminó en el infierno. Javier era un hombre común, de esos que tienen una vida aburrida y monótona. Trabajaba en una oficina, tenía una rutina de mierda y una vida sexual que dejaba mucho que desear. Pero un día, navegando en la Deep Web, encontró algo que lo sacó de su monotonía. Era un sitio oculto, una especie de club privado. El acceso no era fácil. Necesitabas una invitación, y esas cosas no se encuentran así como así. Pero Javier, con la desesperación de quien busca algo más, se las arregló para conseguir una. El nombre del sitio era Éxtasis Oscuro. Sonaba a cliché barato, pero él no podía resistirse. El sitio ofrecía de todo, desde videos hasta servicios en vivo que no encontrarías en ningún otro lugar. Era un lugar donde todos tus deseos más oscuros podían hacerse realidad. Pero había una advertencia en la página de inicio. Lo que pasa en Éxtasis Oscuro nunca se olvida. Una vez que entras, no hay vuelta atrás. Javier, cegado por el deseo, no le dio importancia. Al principio, todo fue como un sueño. Cada noche, Javier se conectaba y disfrutaba de experiencias que jamás había imaginado. Pero pronto, lo que era excitante empezó a tornarse inquietante. Recibía mensajes de mujeres que parecían saber demasiado sobre él, cosas que nunca había compartido. En un momento, una de las chicas le susurró por la cámara: «Javier, te estamos esperando». El deseo empezó a mezclarse con el miedo, pero era un miedo que en lugar de alejarlo lo atraía más. Cada vez que intentaba desconectarse, sentía una necesidad incontrolable de volver, y así se fue hundiendo más y más en ese mundo. Un día, mientras estaba en una de esas sesiones, algo cambió. La pantalla se quedó en negro y un mensaje apareció: «Es hora de pagar, Javier». De repente, todas las mujeres con las que había interactuado aparecieron en la pantalla, pero no eran las mismas. Sus rostros eran fríos, sin emociones, y sus ojos parecían vacíos. Una voz masculina, profunda y amenazante, resonó: «Pensaste que esto era solo un juego, ¿verdad? Ahora eres nuestro». El deseo se convirtió en horror. Javier intentó cerrar el navegador, apagar la computadora, pero nada funcionaba. La pantalla lo seguía atrapando. Los ojos de esas mujeres lo miraban fijamente, como si estuvieran dentro de su propia habitación. Finalmente, la computadora se apagó sola, dejándolo en la oscuridad total. Pero la pesadilla no terminó ahí. Desde ese día, Javier comenzó a recibir llamadas en su teléfono, siempre a la misma hora de la noche. No había voz al otro lado, solo una respiración pesada que lo hacía sudar frío. Ya no podía dormir, ni comer, ni siquiera pensar en otra cosa que no fuera el miedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, escuchaba esa voz, y así su vida se fue desmoronando, hasta que un día simplemente desapareció. Nadie supo más de Javier, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero algunos dicen que si entras en Éxtasis Oscuro, aún puedes ver su perfil, siempre conectado, esperando y deseando que alguien más caiga en la misma trampa. Así que ya sabes, ten cuidado con lo que deseas en la Deep Web, porque puede que lo consigas y no haya vuelta atrás. Hoy te traigo una historia que no vas a creer. Una de esas que encuentras en los rincones más oscuros de Reddit y te deja sin dormir. La historia de Alex, un hacker que se metió con las personas equivocadas en la Deep Web y lo pagó caro. Alex siempre fue un genio de la informática, el típico chico que desde niño desmontaba computadoras solo para saber cómo funcionaban. A los 18, ya se había metido en la Deep Web más veces de las que cualquiera podría contar, navegando por los foros más retorcidos sin miedo alguno. Se creía invencible, intocable, el puto amo de la red oscura. Un día, mientras navegaba por los foros habituales, encontró uno que no había visto antes.
No aparecía en ningún índice común, y el nombre era solo un código, XI6F7. Cualquier otro hubiera pasado de largo, pero Alex, siendo el cabrón curioso que era, decidió entrar. Y ahí empezó su pesadilla. Dentro del foro no había casi nada, solo un hilo fijado en la parte superior que decía: «Una vez que veas esto, serás parte de nosotros». Suena a broma, ¿no? Alex también lo pensó. Se rió para sí mismo y clicó en el hilo. Dentro había un video. No parecía nada especial al principio, así que decidió reproducirlo. El video mostraba cosas que Alex nunca debería haber visto. Rituales extraños, imágenes de asesinatos, cosas que parecían sacadas de una película de terror. Pero lo peor vino al final. La pantalla se quedó en negro y apareció un mensaje que le heló la sangre. «Te estamos observando, Alex». Pensó que era una broma de mal gusto, una especie de troleo típico de la Deep Web. Pero cuando revisó su correo personal, ahí estaba, un mensaje con su nombre, su dirección exacta y una foto tomada desde la ventana de su habitación. Ahí fue cuando empezó a cundir el pánico. Alex se puso a borrar todo rastro, formateó discos duros, eliminó cuentas, hizo todo lo que un hacker podría hacer para desaparecer de la red, pero cada vez que intentaba borrar su rastro, recibía un nuevo mensaje. «No puedes esconderte, Alex». La paranoia lo consumió. Empezó a sentirse observado todo el tiempo. En la calle, sentía que lo seguían. En su casa, cada pequeño ruido lo hacía saltar. Su vida se convirtió en un infierno de miedo constante. Y entonces, un día, desapareció. Su familia, sus amigos, nadie supo nada de él. Lo último que encontraron fue su computadora encendida, con una sola línea de texto en la pantalla. «Bienvenido al infierno, Alex». ¿Qué pasó con Alex? Nadie lo sabe. Algunos dicen que sigue vivo, atrapado en algún rincón oscuro de la Deep Web, siendo cazado por las mismas personas con las que intentó jugar. Otros creen que simplemente perdió la cabeza y huyó. Pero una cosa es segura: en la Deep Web, no importa lo bueno que seas, siempre hay algo más oscuro y peligroso que te puede encontrar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en ese foro? Cuidado, podría ser el siguiente.